Entonces venimos hablando de algo que es el tema del mes de agosto. ¿Cómo se llama? Reverdece. Entonces, a la luz de la palabra, nos estamos dando cuenta que reverdece y florece, reverdecer y florecer es lo mismo. No se le olvide, es lo mismo. Yo le llamo resucitar, ¿no? Le llamo a eso. Una planta que estaba seca, un tronco que estaba seco, pero que al Señor le plació volver a la vida. Entonces recuerde que reverdece en el 65-24 es igual a florece. 65-24. Brotar como botón, es decir, florecer. Generalmente extender, especialmente volar como extendiendo las alas. Eso es sinónimo de libertad. Oiga, ¿y qué libertad tiene una persona enferma? ¿Qué libertad tiene una persona atada por el enemigo, por el diablo? ¿Qué libertad tiene una persona con un problema financiero encima? No, ninguno. Dice entonces, especialmente volar como extendiendo las alas. Figurativamente, florecer, brotar, cundir, florecer. Entonces estamos diciendo que no es posible, según lo que estamos estudiando, no es posible que nadie pueda ser restaurado. Hablemos de eso. Lo que el Señor está hablando a través de florecer, lo que el Señor está hablando a través de reverdecer, es de restaurar. Restaurar. La palabra restaurar significa volver al estado anterior. Pero más que restaurar, entonces, la palabra reverdecer o florecer está hablando darnos una nueva vida. Hola, una nueva vida. Sería restaurar como al principio a aquellos que nacimos de nuevo y de pronto alguno de ellos volvió atrás, volvió al pecado. A esa persona, entonces sí, Dios querrá restaurarlo. Lo querrá volver otra vez a la fe del principio, a la santidad del principio. Recuerde que en Apocalipsis, en la primera iglesia que el Señor le habla, dice que tiene un reclamo con ella, que es una buena iglesia, pero tiene un reclamo con ella. Le dice: tengo contra ti una cosa, que has perdido tu primer amor. Mira de dónde has caído. Él estaba en un lugar y cayó, se descuidó. Entonces podemos hablar, como estamos hablando entre cristianos, podemos hablar de restaurar. Florecer, reverdecer, sería equivalente a restaurar a alguien que vio la gloria de Dios. Porque ¿cómo florecer, cómo restaurar a alguien que no estaba sembrado? Alguien que no tuvo un verdor y se secó. No. Mire, hermano, cuando uno puede entender cosas tan prácticas, a mí me parece, yo le digo al Señor: Señor, déjeme hablar de otra cosa. Y Él me dice: no, porque tienes que decirlo hasta que la persona, hasta que todos entiendan. ¿Listo? Mejor, porque yo lo entiendo mejor, lo entiendo bien. Nadie podría ser, escuche esto por favor, yo creo que ya lo dije ayer, pero lo tengo que decir si el Señor me pone a que se lo diga. Nadie puede vivir una vida cristiana, por más que se diga cristiano. Nadie puede vivir una vida cristiana en plenitud si no ama la justicia. Y amar la justicia es amar el mandamiento, querer obedecer el mandamiento. El error que hemos cometido muchos cristianos, y yo lo cometí al comienzo del Evangelio, estoy tratando de no cometer ese mismo error, es que condicionamos el Evangelio. Bueno, nosotros no. El cristiano condiciona el Evangelio a su gusto y entonces selecciona. Me gusta esto, me queda fácil obedecer esta parte, la hago. Sí, la hago. Entonces no vuelvo a robar, entonces no vuelvo a cometer pecado sexual, no engaño a mi esposa, la mujer no engaña a su esposo. Y es algo que no entiende que Dios lo hizo de una manera milagrosa. No, está bien,
se volvió muy recto, no roba, no engaña a nadie para quitarle dinero. Ahora es una persona tan dispuesta a servir a los demás, generoso, muy bien, pero le queda algo. Y yo insisto que tiene que ver en aquello que nosotros nos movemos con confianza: el hogar, el trabajo, la empresa que usted puede estar gerenciando. Allí es donde la persona puede cometer el error de empezar a seleccionar qué obedece y qué no obedece. Y empiezan los problemas. Yo he podido ayudar en oración, pero también con lo que dice la Biblia, algunos empresarios que empezaron a ver cómo se fueron cayendo, sus finanzas se fueron viniendo abajo, la producción, las ventas, todo se empezó a dañar y no sabían por qué. Y era tan sencillo como esto: evadiendo impuestos. Un poquito, pastor. Es que lo que pasa es que si yo declaro esos 30 millones, a mí no me genera mucho impuesto de más, no, pero yo sobrepaso el tope del IVA y me toca empezar a declarar IVA, pastor. Y entonces ya se me complica la vida. Te estás complicando la vida cuando escondes la verdad, cuando trabajas como un no creyente, cuando vives como una persona incrédula y empiezas a esconder y por lo tanto a robar. Así de sencillo. ¿Cuánto hace que estás en esto? No, pues 3 años. Y en 3 años la empresa, una empresa, 3 almacenes, no con dificultades, no con situaciones tan difíciles, gente que le quedaba debiendo, ni porque le ponía la ley encima le pagaban. La gente se perdía, se le dañaba la materia prima, se le dañaba la mercancía y él no entendía por qué. Iba a que le dieran consejería en un lado, iba a que oraran por él a otro lado, pero era una sola cosa: entrar en el principio de la justicia de Dios. La Biblia dice, Romanos capítulo 13, versículo número 1. Búsquelo por favor y léalo conmigo. Yo lo voy a leer aquí. Ahí estoy viendo la Biblia. Romanos 13:1, dígame si lo tiene ya. Romanos capítulo 13, versículo número 1. Dice la Biblia: sométase toda persona. ¿Cuántas personas? No menos yo, porque es que el gobierno es, no. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oiga, y el cristiano empieza a decir, no, que yo no hago esto porque es que ellos son injustos, porque el gobierno está cobrando demasiado impuesto. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar si está cobrando demasiado impuesto o no? Si al Señor le plació que pusieran ese impuesto, es porque Él está de acuerdo con eso. ¿O será que todavía pensamos que Dios no tiene poder, no tiene incidencia en algunas cosas en la tierra? No, Él tiene poder sobre todo y sobre todos. Y la Biblia dice en Proverbios 21:1 que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A lo que quiere lo inclina. Él podría inclinar el gobierno a lo que Él quiera, a lo que quiera. Pero entonces si hay una ley establecida y el Señor dice que obedezcamos esa ley, obedecer esa ley es obedecer la justicia de Dios. Que el Señor nos ayude a entender eso, mi hermano. Y muchas veces el cristiano no lo entiende. Un judío hablando con él un día en un aeropuerto me decía, yo me he puesto a leer los evangelios de ustedes los cristianos. El judío no cree en eso, pero le digo una cosa, me he puesto a leer solo lo que dice el profeta Jesús, ellos lo tienen como un profeta. Y me dice, mire, don Héctor, si los cristianos obedecieran lo que el maestro Jesús, lo que el profeta Jesús enseña, ustedes estarían tan rebendecidos.
porque es otra forma de obedecer la ley de Moisés, que es la que nosotros obedecemos y nos va bien. Entonces yo me daba cuenta que es verdad, el cristiano tiene la capacidad que Dios no le ha dado de determinar qué obedece y qué no obedece. Mire, para mí es tan claro esto que cada rato le digo, le pido que no se vaya a cansar porque es que es el Señor insistiendo en lo mismo. Muchas personas empiezan a irle mal porque en su hogar, allí donde nadie los ve, conociendo el mandamiento, no lo obedecen. El Señor les dice: vosotros igualmente, vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y el marido dice: pero con mi mujer no, ella es muy difícil. Darle el trato como a vaso más frágil, tratarla, es que es difícil. La verdad, es difícil. A mí me gustaría, pero no, con ese temperamento de ella, pastor. Uy, no. Y así, igualmente, la mujer con el marido. Y siempre hay un motivo, hay un pretexto, hay una razón para que el cristiano, no usted y yo, no, usted y yo no, usted y yo obedecemos los mandamientos muy pequeños. Pero aquellos que no han entendido esto, siempre tienen un motivo, una razón para decir: ese pedacito no lo puedo obedecer, qué pena, Señor, no lo puedo obedecer. Y siempre el cristiano está con eso. Sí, que había que pagar, no me alcanza. Que por qué estás andando sin la revisión tecnomecánica. Es que Dios sabe que no he tenido con qué, y yo tengo una familia y tengo que trabajar, por eso ando por ahí así, sin esos documentos. Dios sabe. ¿Y yo qué hago? Y esa ilegalidad le da lugar al enemigo, y por consiguiente eso se vuelve un círculo vicioso. Cada vez tendrá menos para ponerse ilegalmente, para ponerse legal. Cada vez tendrá menos, tendrá más dificultad, y cada vez esa persona tocará menos la justicia de Dios y le irá peor. Pastor, ¿cómo hago? Es que yo recuerdo que cuando llegué al Señor era tan próspero, pastor, era tan bendecido. Ahora no, pastor, yo veo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Que el dinero no me rinde, estoy endeudado, tan raro. Ahora me duelen los huesos, nunca me habían dolido los huesos, el Señor me sanó cuando yo llegué al Evangelio. Ahora tengo problemas con mi hija, con mi hijo, ahora no se quieren sujetar. Hermano, la Biblia, y lo vimos los 2 días pasados, la Biblia dice que Él reverdecerá a aquel que camina en justicia. De otra manera no puede. Aunque Él te ame tanto y me ame tanto, Él no puede. No lo puede hacer, porque iría en contra de su propia justicia. Él entraría a ser como nosotros. Sí, hermano. Y ese concepto estuvo mucho tiempo en la iglesia. El concepto de que Dios era, pónganle cuidado a esto tan feo, que Dios era cómplice del ilegal. Eso estuvo mucho tiempo en la mente del cristiano. La primera experiencia que yo tuve con eso fue a los pocos meses de estar en el Evangelio. El pastor, que yo lo invitaba a tomarse un desayuno a la casa, le gustó mucho unos pan de bonos y me dijo: bueno, eso yo ya se lo conté, pero conéctelo. Hermano Héctor, ¿por qué no me traen unos pan de bonos de allá donde usted compra, que son tan ricos? Claro, ¿quién? Yo no tenía la motocicleta. ¿Quién me lleva? ¿O voy en un taxi? No, que el hermano fulano lo lleve en una moto. Me monto en la motocicleta, y cuando vamos por el camino, el hermano me dice alarmado: hermano Héctor, ore para que el Señor nos haga invisibles. Y yo dije: nos van a robar, nos van a atracar, ¿qué pasó? Cuando como a la cuadra y media nos encontramos un retén de policía y pasamos. Uy, gloria a Dios, hermano Héctor. Y yo: ¿qué pasó? Uy, no. Llegamos a la panadería y le dije: ¿qué pasó? No, hermano, es que lo que pasa es que ando sin seguro obligatorio y ando sin... Y usted me puso a orar para que Dios nos librara del comparendo, cuando lo que Dios quiere es que te metan un comparendo y nunca volvás a hacer nada de esas delincuencias. En serio, me di cuenta que el cristiano pensaba en ese tiempo, 1999, pensaba en ese tiempo que Dios era cómplice del cristiano ilegal. No, hermano, yo no me le monto ahí, yo me voy en un taxi, váyase solo.
No, hermano Héctor, no, yo no me voy ahí. No, por eso. Porque, y después el cristiano se queja y después el cristiano dice, pero ¿qué será que no me va bien? Si yo oro y ayuno, no sirve. Si no caminamos en la justicia de Dios, no sirve. No sirve. Y mire que de pronto no habíamos entendido que el Señor nos pide en todo el Evangelio y las cartas de Pablo, de Pedro, el Señor nos pide a usted y a mí, enfóquese en la justicia de Dios. ¿Quiere que leamos un poquito? Vean, bueno, listo. Dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente, primero en tiempo, en importancia, primero, antes que todo lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué serán todas estas cosas? Las cosas materiales. Y todas estas cosas os serán añadidas. El resto viene, digámoslo de esta manera, automático. Viene por sí solo. Y le refería yo a algo. En otro tiempo se pensaba y se le enseñaba a la iglesia, hermano, usted tiene que pelear por la bendición. Hermano, pelee por la bendición. Hermano, así como Jacob peleó por la bendición, ni entendíamos ese pasaje, ni lo entendíamos. Cuando la Biblia dice en Deuteronomio 28, versículo 1 en adelante, acontecerá 28:1, Deuteronomio, espere que es que le estoy dando tiempo a los hermanos que lo pongan allí. Deuteronomio 28:1, dice la palabra, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice el 2, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el 3 dice, y vendrán sobre ti, vienen sobre ti, te alcanzan, te atropellan, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Tengo que buscar la bendición? No, tengo que ser obediente. ¿Tengo que pelear por la bendición? No, tengo que ser obediente. Entonces, cuando vamos cambiando todos esos pensamientos errados, nos vamos alejando de la injusticia y nos vamos acercando a la verdad de Dios, a la justicia de Dios. Y entonces, qué tremendo mirar dos personas que llegaron el mismo día juntos a la iglesia, y mientras que el uno prospera, el otro está en dificultades y problemas. Vaya, mire cómo está viviendo el evangelio el uno y mire cómo está viviendo el evangelio el otro. Eso es. Esa es la situación. Sigamos leyendo algunos textos bíblicos. Lo invito para que leamos esos textos bíblicos. Mire lo que pasa con el Señor Jesucristo. Mateo, devuélvase al capítulo 3, versículo número 15. Desde el 13, leámoslo por favor. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Oiga esa verdad tan poderosa que dice Juan, usted no necesita ser bautizado, usted no tiene de qué arrepentirse, mi Señor. Mire por lo que lo hace Jesús, mire por qué Jesús se hace bautizar, no habiendo pecado en él. 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos alguna justicia. ¿Cuánta? Oiga, por favor, que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a ser así de radicales. Hermano, yo hago esto porque está escrito en la palabra. Puede que a usted no le guste, pero ¿sabe qué estoy interesado yo? En agradar a mi Señor. Eso es. Alguien me dijo, porque bueno, me acompañó en el carro y yo, mientras que espero el semáforo, le hablo a los muchachos que están limpiando limpiabrisas y les hablo y les digo del Señor. Y entonces empiezan a hacer preguntas y se hacen ahí el remolino. Y los invito, pero cuando ya el semáforo va a pasar, le doy moneditas a todos. Alguien me dijo, pastor, pero eso no es promover. Bueno, me dijo muchas cosas, la delincuencia, la vagancia, me dijo un poco de cosas. Eso no es promoverlo. Entonces yo le dije,
Hermano, mire, como seres humanos usted podrá pensar una cosa, yo podré pensar otra, pero hay una verdad poderosa en la Biblia, y es que en Mateo capítulo 5, del versículo 38 en adelante, entre otros mandamientos muy pequeños, dice la Biblia, al que te pida, dale. Y como yo sé que la mayor necesidad, escuche, como yo sé que la mayor necesidad de ellos es la palabra, ¿qué cosa? La palabra. Eso es lo único que los va a sacar de la desgracia, hermano. Sí. Pero también ellos dicen, una monedita, una moneda, hermano. ¿A quién le hace falta una moneda? A un hijo de Dios no le hace falta. De eso estoy seguro. Pero estoy cumpliendo la justicia. Estoy cumpliendo toda justicia. Si a la persona no le gusta, no, pastor, es que déjeme decirle una cosa. Uno tiene que ser uno tiene que tener discernimiento. Es que en estos semáforos se paran personas, mujeres con niños que alquilaron para venir a decir que son los hijos y que tienen necesidad. A mí no me importa eso. Perdóneme si soy grosero, pero a mí no me interesa eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, al que te pida, dale. ¿Ah? Así es. Entonces la moneda no me hace falta y le predico la palabra. El día que ellos se conviertan al Señor también les tengo que aplicar la palabra. Claro, porque cuando ellos lleguen al Señor y se conviertan en personas que quieren que la iglesia los mantenga, entonces les aplico la palabra de segunda carta a los tesalonicenses. Al que no quiera trabajar, que tampoco coma, pero es la palabra, ¿sí o no? Claro, es la palabra. Pero cuando nosotros no entendemos eso, pedimos al Señor restauración. Padre, restáurame. Señor, ¿qué pasa? El hogar, la familia. No. El Señor Jesucristo, no teniendo necesidad de ser bautizado, porque el bautismo de Juan era bautismo para arrepentimiento. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Y Él dijo, no, es necesario, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Eso es, toda justicia. En el capítulo 5, vaya conmigo al capítulo 5 de Mateo, versículo número 6, versículo 10, versículo 20. El versículo 6 dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de obedecer lo que está escrito, hambre y sed de que el Señor nos dé la capacidad de caminar en esos mandamientos muy pequeños. Le voy a decir de nuevo algo. El problema es que alguien, no sé quién, le dijo en el corazón al cristiano, no, seleccione cuál no le gusta. Eso de que salude a todo mundo, porque en este capítulo 5 dice que si saludamos solamente a los hermanos, ¿qué cosa de más estamos haciendo? Pero alguien dice, no, yo a ese tipo yo no lo saludo. ¿Por qué? Porque se ha hablado mal de mí. Y donde yo lo saludo me madrea. ¿Y qué importa? Otra vez, ¿qué importa? ¿Qué importa si el precio es un madrazo para cumplir la voluntad del Señor, para obedecer al Señor? Me parece muy barato, ¿o no? ¿A usted todavía le duele eso? Versículo número 10, el versículo número 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué usted hace eso? Mire, ¿sabe qué? Hay cristianos que su familia los persigue porque le dicen que son tontos obedeciendo lo que le dicen en la iglesia. Espérese, una cosa es que usted obedezca a un hombre, me parece muy mal. Que no estando en la Biblia usted obedezca que porque el pastor dijo. No, hermano. Otra cosa es que usted esté obedeciendo la palabra. ¿Qué cosa? La palabra, y que alguien venga y le diga, deje de ser tan bobo. No, eso que va, olvídese. Y que entonces la mujer se le enoje y ya se le ponga seria y que no, hermano, no importa. Esa persecución vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque es a causa de la justicia de Dios. El versículo 20 dice, póngale cuidado, el versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué pasaba con los escribas y fariseos? Ellos aparentaban obedecer la ley, aparentaban ser obedientes a los mandamientos de Dios, pero no eran obedientes, solamente aparentaban, y en eso podríamos cualquiera de nosotros caer. Que Dios nos guarde a usted y a mí, pero en eso podríamos caer.
Empezar a aparentar como para que la esposa no se enoje o el esposo no se enoje, empezar a aparentar que se le da gusto, sí, pero aquí dentro no quiero, no me gusta. Empezar a aparentar que se obedece. Los judíos hacían eso. Los judíos aparentaban que no caminaban en el día de reposo más de lo que les era permitido, pero lo hacían. Pero al escondido, donde nadie los veía, donde nadie los desaprobara, lo hacían. Y se sentían justificados porque como nadie los señalaba para apedrearlos. No, nosotros tenemos que ser sinceros en esta parte. Ahora, póngale cuidado. Segunda carta a Timoteo, mire la importancia de entender esto. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, y es que nadie podrá ver restauración en su vida, salud, bienestar, paz, prosperidad, una economía suficiente. Y la Biblia no te garantiza que por ser cristiano vas a ser hiper, mega, super millonario. Eso depende eso depende de la capacidad de administración que cada uno tenga. Claro, si usted lee capítulo 25 de Mateo, la parábola de los talentos, él dice que le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2, sí, y a otro 1. ¿Por qué más del doble al primero? Dice, según sus capacidades. Hermano, adquiera capacidades para que el Señor le entregue en esta tierra lo que quiera, y Él se lo da. Entonces dice segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué? ¿En qué? ¿Le queda duda cuál es la justicia de Dios? Imagínense que lo que leímos nosotros en Mateo capítulo 5, para los que no lo tengan presente, es la antesala para que el Señor empiece a hablar de los mandamientos muy pequeños. Y los mandamientos muy pequeños es la justicia de Dios. Por eso Él dice, de modo que si vuestra justicia no es superior, mayor a la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y empieza a decir, oíste que fue dicho el mandamiento grande, la ley de Moisés, mas yo os digo, el mandamiento pequeño, el mandamiento de justicia. Y el Señor está diciendo que la palabra del Señor es completa para instruirte a ti y a mí en justicia, con un propósito, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo debemos ser? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se le olvide entonces que el Señor mismo, aún desde el Antiguo Testamento, inquieta al pueblo para que conozcamos la justicia y amemos la justicia. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que acompañarla, póngale atención a eso. Tenemos que acompañar la justicia de algo que no puede faltar, algo sin lo cual no podrá haber justicia en medio de nosotros. No podríamos vivir en justicia aún en la familia, no podríamos. ¿Sabe cómo se llama aquel instrumento sin el cual no se puede hacer justicia aunque queramos? ¿Sabe cómo se llama? Y si no podemos hacer justicia, entonces no habrá restauración. Si alguno comete un error, ese error lo va a llevar a otro y ese a otro, y no va a haber restauración, no va a haber reverdecer de esa vida, no va a haber florecer de esa vida, no. ¿Sabe por qué? Porque no se ha aprendido, no se ha recibido, no se ha entendido lo que el Señor dice. Aquello que necesitamos para poder ir hacia la justicia se llama juicio. ¿Cómo se llama? Y el juicio, nosotros los cristianos, bueno, los de mi tiempo, aprendimos a tenerle temor. Es más, miedo. Entonces, cuando el pastor estaba de mal genio, cuando él estaba de mal genio, ese día no sé de dónde se preparaba, pero empezaba a hablar de juicio. Hermanos, siento mucho tenerles que decir que de este lugar van a empezar a ser tratados algunos. El árbol se está moviendo. Y era que estaba bravo. Y entonces viene juicio sobre la iglesia y todo el mundo,
Padre Santo, sangre de Cristo. Uy. Y hablaba de eso, pero porque estaba bravo. Si al segundo culto o al otro día estaba contento, no, entonces, no, hermano, la bendición de Dios está sobre ustedes. Y ahí sí la iglesia contenta, amén, amén. No, hermano. Mire, le digo una cosa, el juicio no es condenación. Para el que ha sido justificado por la sangre de Cristo, el juicio no es condenación. ¿Quiere que leamos un poquito de eso? Bueno, se nos acaba el tiempo porque ya hoy es el tercer día, pero podemos seguir hablando de eso. Lo primero es que Jeremías capítulo número 9, vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. Léalo conmigo, por favor. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Mi Señor, mi Padre, mi Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, avancemos para que usted se dé cuenta. Jeremías 22, Jeremías capítulo 22. Jeremías es un gran libro cuando uno quiere darse cuenta de lo que ama Dios, de lo que quiere Dios con nosotros. Jeremías 22, versículo número 3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Qué es lo que él dice? ¿Cuál es el mandamiento? Haga juicio y justicia. Espérese, le digo algo. No es posible hacer justicia sin un juicio. No es posible. ¿Sabe en qué se basa el juicio? En que usted llame a la persona y se siente con ella pacíficamente y le diga: esta es la situación, esta es la falta que tú has hecho. ¿Qué dices? La persona va a decir: no, yo no la hice, o hice hasta aquí y lo otro no sé quién lo hizo. Ah, bueno, presentemos pruebas, porque yo tengo pruebas de esto, mas de esto no tengo pruebas. Ah, se presentan las pruebas unos y otros y al final, listo, usted hizo esto, lo otro no lo hizo, yo soy responsable de lo otro. ¿Qué vamos a hacer? Solucionemos esto. Y entonces la justicia vendrá mientras que pase por el proceso del juicio. Juicio es sentarse a los descargos, óigame, a las aclaraciones con verdad. Pero ¿sabe una cosa? Por el hecho de que dentro de la misma iglesia cristiana se le enseñó al cristiano a tenerle temor al juicio, miedo al juicio, entonces la persona en ese tiempo, ahora no, en ese tiempo el cristiano no llamaba a juicio. El cristiano sencillamente escuchaba el chisme, perdóneme por usar esas palabras, escuchaba el chisme y tomaba decisiones. Juzgaba y condenaba a la otra persona y se le arrimaba y le decía: ¿sabe qué? En el nombre del Señor le pido que no me vuelva a hablar. Gente pero venga, ¿yo qué hice? No, usted sabe, y se iba. Pero ¿qué le pasó al hermano? No, él no hizo juicio y se sentía: hice justicia. Ahora sí, puse en su lugar ese hermanito mentiroso. Oiga, y con el tiempo se daba cuenta de que él no había hecho lo que él o ella lo acusó. ¿Y sabe cuál era el problema? Que no eran capaces de enfrentar su error. ¿No? Ay, qué pena con el hermano. No, qué vergüenza, a mí me da pena hasta mirarlo. Pero no decían nada. No iban a aclarar las cosas. Se quedaba el hermano dolido, lastimado. No le hablaba, no lo saludaba en la iglesia. ¿Había justicia? No había. ¿Por qué? Porque no había juicio. Mire, eso es lo que pasa, hermano, y nosotros deberíamos empezar precisamente por el comienzo, el juicio en la familia, el juicio en el hogar. Qué importante sería que a nosotros, que no nos enseñaron ni a vivir en pareja, ni a criar hijos, tomáramos la buena costumbre de, digo yo, al menos una vez por semana, se sienta papá y mamá a hablar: mi amor, bueno, quiero que me hables de esta semana.
¿Qué pasó esta semana? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué te dolió? ¿Qué? Primero uno, con la firme determinación a no defenderse. Bueno, mi amor, pues lo único que yo vi es que cuando pasó esto, vino tu mamá y delante de tu mamá me dijiste estas palabras y me dolió. Ese día quedé como adolorida, pero fui al Señor y ay, qué vergüenza. ¿Y qué fue lo que? Sí, ya me di cuenta qué fue lo que pasó. Vamos a corregir esto. Ahora dime tú, no, mi amor, vi que con el niño hiciste esto, de pronto fuiste muy dura, muy duro. No, lo que pasa es que me pareció eso. Ah, fue eso. Sí, y mira lo que hizo. Ya le había dicho 2 veces. Ah, entonces sí tienes que ser fuerte. Bueno, eso está bien. ¿Listo? ¿Qué pasa? Se abrazan, se besan. Listo, mi amor. Justicia. Ahora llamemos los muchachos. Llamemos los niños. Mi amor, ¿cómo te parece que la niña ha estado en esto y en esto muy dura? Hay que hablarle varias veces. ¿Y por qué, mi amor? No, papi, es que, bueno, ellos tienen sus argumentos. Cuando nosotros conocemos las necesidades de los niños, de nuestros hijos, entonces vamos a poder suplir lo que, aunque la niña o el niño no se den cuenta, vamos a poder suplir aquello que les hace falta para que vuelvan otra vez a funcionar bien. Y con el juicio se hace justicia. Sin el juicio no existe justicia. Mire el Señor como lo dice en Isaías capítulo número 1. Isaías capítulo número 1. Isaías 1:18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estar a cuenta es venga, entremos en juicio, venga, entremos en una conversación. Otra vez, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿A causa de qué? De la confesión del que se acerca a Dios y le dice: sí, Señor, esto lo hice, y aquello no lo hice, pero lo pensé, y me deleité pensando que podía hacer esto y aquello. Ajá. A partir de la sinceridad del hombre, a partir de la confesión, dentro del juicio. Oiga, y es que usted lo sabe, pero déjeme recordárselo. Yo no sé por qué nos enseñaron. Dice que vaya, pídale perdón al Señor por todos sus pecados. Uno no encuentra en la Biblia al Señor diciéndole a alguien: venga, pídame perdón, venga. Nunca, usted no lo encuentra. Sí se encuentra por toda parte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. ¿Y quién es el que los confiesa? El que voluntariamente se acerca delante del Señor a juicio. Señor, aquí estoy. Te quiero contar una cosa más fea que hice. Ese es el que entra en juicio con Dios y le dice: Señor, yo sé que tu palabra dice que el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí dice eso Proverbios 28:3? Eso es. Entonces el Señor tiene la oportunidad de hacer justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Qué pasó? ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. ¿Y acaso Cristo no te justificó con su sangre? Entonces cuando nosotros vamos a juicio voluntariamente, cuando tenemos la buena costumbre de rendirle cuentas al Señor, entonces el Señor escucha nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros pecados, se da cuenta qué tan dispuestos estamos nosotros a apartarnos de dichos errores, de dichos pecados, nos justifica y nos bendice. Ahí viene la restauración, ahí viene el reverdecer, el florecer de aquellos que pueden estar secos, de aquellos que pueden estar en un problema desde hace tiempo. Hermano, es que yo sé que usted ya lo entendió, pero le pido tanto al Señor que esas personas que andan por ahí dando mal testimonio de que son cristianos, pero distan tanto de serlo, porque no han entendido esto. Dios no podrá restaurar a nadie mientras que permanezca en la injusticia, defendiendo una desobediencia, defendiendo un error, un pecado. Nunca los podrá restaurar, jamás. Y por eso le estoy contando. La Biblia dice que Él ama juicio y justicia. Él hace juicio y justicia y nos invita a que nosotros hagamos juicio y justicia.
porque para poder llegar a la justicia yo tengo que pasar por el juicio. Sin juicio no funciona. Y eso era lo que hacíamos antes, ¿no? Antes de conocer la verdad de la Biblia, nos decían, oiga, ¿y usted ya le pidió perdón a Dios por todos sus pecados? No, yo llegué el domingo, hice la oración de fe y ya estoy en las escuelas. Y no, vaya, arrodíllese y pídale perdón a Dios por todos sus pecados. Bueno, y uno se arrodillaba y le decía, Señor, perdóname por todos mis pecados. Y por ahí revoloteaban uno que otro recuerdo, pero ya, en el nombre de Jesús. Y ya, perdóneme, no hubo juicio. Perdóneme, nadie acusó a nadie para que alguien lo defendiera. ¿Quién se tiene que acusar? Pues yo mismo. El diablo está acusándonos. Pero cuando yo le digo, Señor, sí, fui yo. Señor, yo lo hice. Señor, hermano, ¿cuántos hogares se han restaurado por el hecho de que ese hombre o esa mujer, dejando la torpeza de su mente y el orgullo de su corazón y la amargura de su alma, dicen, sí, yo la embarré? Sí, pastor, es verdad. Bueno, vaya, cuéntele a su esposa, vaya, dígale a su esposo, pastor, pues es que yo, pero sí, él sabe y él me lo ha dicho muchas veces, pero yo no lo he querido aceptar, voy a ir a decírselo. Se lo dice, pastor, lo más de lindo, por la noche llegó con un regalo, pastor, ¿ya ha estado más bien? Porque es que cuando se evita el juicio, no se puede llegar a la justicia. Y sin justicia no habrá restauración, no habrá reverdecer, no habrá florecer, no habrá cambio en nuestra vida. No puede haber. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Jeremías 33:15. Mire que ese juicio, esa justicia solamente viene por el Señor Jesucristo. Está profetizado en todos estos libros. Leamos una de esas profecías. Jeremías 33:15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. ¿Cuál es el renuevo que le dio Dios a David? Cristo. Yo no sé por qué le plació que naciera y que dijera que le llamaran el hijo de David. No lo sé. No sé por qué tanta honra para David, pero Dios no se equivoca, por algo le dará honra. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué hará? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Juicio y justicia en la tierra. Y como Él quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que confesemos nuestros pecados y que Él pueda en su justicia decir, listo, si confesamos, no, leámoslo para que no opinemos. Primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, justicia. ¿Pero a través de qué? Del juicio. Si confesamos nuestros pecados, cuando nosotros confesamos el pecado, voluntariamente fuimos a juicio con Él. Señor, aquí estoy, quiero contarle algo. Entonces, después del juicio viene la justicia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, primero para perdonar nuestros pecados. Lo que dice la Biblia aquí es que no tendríamos necesidad de pedir perdón por los pecados. Me gusta pedirle al Señor, perdóname porque ya te conté lo que pasó. Pero la Biblia dice que el perdón es un resultado natural de una confesión sincera de aquel que está dispuesto a apartarse del pecado. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.